130 años. Esa es la cifra que un tribunal salvadoreño acaba de descargar sobre una sola estructura criminal. 130 años de cárcel repartidos entre los hombres de una pandilla que durante años convirtió uno de los paisajes más hermosos de El Salvador en un territorio de muerte, porque lo que vas a escuchar no ocurrió en las colonias grises del Gran San Salvador, donde uno esperaría encontrar a las maras. Ocurrió entre manglares, islas y aguas tranquilas. En la bahía de Jiquilisco, en Usulután, un lugar de postal de pescadores y de turismo que esta clica transformó en su coto privado de extorsión, secuestro y sangre. Y si te interesa conocer las capturas más importantes y los operativos más impactantes contra la delincuencia en El Salvador, este es tu canal. Suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque la historia de cómo cayeron los tainílocos sureños te va a mostrar un lado de las pandillas que casi nadie cuenta. La Fiscalía General de la República logró que 12 integrantes de esta clica, perteneciente a la pandilla 18 en su facción sureños, fueran condenados a prisión por una serie de delitos graves cometidos entre 2018 y 2020 en los distritos de Jiquilisco y Puerto El Triunfo. La sentencia la dictó el Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel. Y la suma de todas esas penas alcanza esa cifra que parece imposible de procesar: 130 años. Pero aquí aparece la primera pregunta que mucha gente se hace al escuchar ese número, y conviene responderla de frente para entender la magnitud real del caso. ¿Cómo se llega a una condena de 130 años si una vida humana no alcanza ni para una fracción de ese tiempo? La respuesta está en cómo funciona la justicia frente al crimen organizado. Ese número no recae sobre una sola persona. Es la suma de las penas impuestas a los 12 condenados, cada uno según su grado de participación dentro de la estructura. Los dos señalados como los más peligrosos, los hombres identificados como Homeboy, es decir, miembros activos y de pleno derecho dentro de la pandilla, recibieron 38 años de cárcel cada uno. El resto recibió penas que van desde los 3 hasta los 19 años. Al juntarlas todas, el peso conjunto de la sentencia se eleva hasta esos 130 años. Y esa forma de contar no es un truco, es la manera en que el Estado mide en tiempo el daño que una sola clica fue capaz de causar. Para entender por qué este caso es tan distinto a otros, primero hay que entender dónde ocurrió. Y ese es uno de los detalles que más impacta cuando uno conoce la historia completa. El escenario del terror no era un barrio cualquiera, sino uno de los rincones más bellos del país. La bahía de Jiquilisco es un complejo de manglares, esteros e islas en la costa de Usulután, una zona reconocida por su riqueza natural, sus playas y su tradición pesquera. Es el tipo de lugar al que la gente viaja para desconectar. Pero durante años, detrás de esa postal, operó una estructura que tenía sometidos a los habitantes de la zona bajo una lógica simple y brutal. Aquí se hace lo que la pandilla dice o se muere. Los dos rostros centrales de esta condena cargan con apodos que lo dicen todo. Uno responde al nombre de Jairo Edilberto Reyes Goya, conocido en la estructura con el alias de Masacre. El otro es Armando Antonio Salama, alias Street Boy. Ambos fueron condenados a 38 años de prisión cada uno por un homicidio agravado, un intento de homicidio y el delito de agrupaciones ilícitas. Y detente un momento en ese primer apodo, porque en el mundo de las pandillas los alias no se reparten al azar. ¿Qué tiene que haber hecho un hombre para que dentro de una estructura que vive de la violencia lo apoden precisamente Masacre? La fiscalía no detalló públicamente el origen de ese apodo, y ahí queda una de esas preguntas que el expediente guarda con celo. Pero el solo hecho de que una organización dedicada a matar lo distinga con ese nombre dice mucho del lugar que ocupaba dentro de la jerarquía del horror. Lo que sí está plenamente documentado es lo que estos hombres le hacían a la población. Y aquí es donde la historia deja de ser un titular y se vuelve carne y hueso. Porque la pregunta que de verdad importa no es cuántos años les cayeron, sino esta otra: ¿cómo se vivía bajo el dominio de los Tainis locos sureños? Para responderla hay que mirar el modus operandi de esta clica, un patrón que la Fiscalía ha logrado probar en distintos juicios a lo largo de los años contra esta misma cancha. El método central era la extorsión, pero no una extorsión cualquiera. Era un sistema de cobro escalonado donde los comerciantes de la zona debían pagar cuotas que iban desde los $75 hasta los 500 y en algunos casos hasta los $3,000. ¿A cambio de qué? A cambio de algo tan básico y tan aterrador como seguir vivos. Esa es la frase que resume el negocio de estas estructuras: paga o mueres. No había matices. El comerciante que se negaba,
el que denunciaba, el que simplemente no tenía cómo reunir el dinero, sabía que su nombre podía pasar a la lista de los que ya no amanecen. Y eso conecta con uno de los aspectos más escalofriantes de cómo operaba esta clica en la bahía de Jiquilisco, algo que aparece una y otra vez en los expedientes. La zona estaba llena de casas abandonadas, familias enteras que dejaron sus viviendas de un día para otro, que renunciaron a todo lo que tenían simplemente porque habían sido amenazadas por los pandilleros del lugar. Casas vacías, con las puertas selladas por el miedo, mientras los vecinos que quedaban se negaban a hablar con las autoridades por temor a las represalias. Pueblos fantasma creados no por una catástrofe natural, sino por el terror de un puñado de hombres. Y por si la extorsión y el desplazamiento forzado no bastaran, esta estructura cargaba con algo todavía más oscuro, porque lo que de verdad distinguía a esta cancha de la 18 en la zona costera de Usulután no era solo el dinero que arrancaba a la fuerza, sino lo que hacía con quienes consideraba una amenaza. En los juicios contra los tainis locos sureños a lo largo de los años, la Fiscalía ha documentado privaciones de libertad, homicidios y un patrón especialmente perturbador, el de víctimas a las que se asesinaba y luego se enterraba para ocultar el crimen. En investigaciones previas contra esta misma estructura, los fiscales tuvieron que recurrir a exhumaciones, a desenterrar cadáveres, para poder reconstruir lo que había pasado y dar nombre a quienes habían desaparecido sin dejar rastro. La Bahía Hermosa escondía literalmente sus propios cementerios clandestinos. ¿Y por qué precisamente aquí? ¿Por qué una facción de la 18 echó raíces tan profundas en una zona de manglares y pescadores en lugar de en los centros urbanos? La respuesta es uno de los datos más fascinantes y menos conocidos de este caso, y tiene que ver con la geografía misma del lugar. La bahía de Jiquilisco no solo era su territorio de caza, también era su escondite perfecto. En investigaciones anteriores contra estructuras de la 18 sureños en esta misma zona, las autoridades determinaron que los pandilleros se refugiaban en las islas de la bahía, incluyendo zonas como la conocida Isla Tortuga, un laberinto de agua, vegetación y caminos que solo los locales conocen, donde un hombre buscado podía desaparecer del mapa con solo subir a una lancha. Para una pandilla, ese terreno era un regalo, control total del territorio, rutas de escape imposibles de seguir y una población atemorizada que no se atrevía a señalar a nadie. Ese aislamiento explica también por qué desmantelar a esta clica fue un trabajo de años y no de una sola redada. Y aquí surge otra pregunta clave para entender el verdadero alcance de la justicia salvadoreña en lugares así. Si la pandilla controlaba el territorio, escondía a su gente en las islas y aterrorizaba a los testigos, ¿cómo logró la fiscalía construir un caso lo suficientemente sólido para condenar? La respuesta está en el método de investigación. En estos procesos, el Ministerio Público se apoyó en prueba documental, pericial y testimonial. Es decir, no bastó con detener sospechosos. Hubo que documentar grafitis que marcaban el territorio de la pandilla, levantar actas de inspección, reconstruir homicidios a partir de restos, perfilar a cada miembro y sobre todo encontrar testigos dispuestos a hablar pese al miedo. Cada condena de este tipo representa meses, a veces años, de armar un rompecabezas en el que muchas piezas estaban deliberadamente enterradas. Y este caso reciente, el de los 12 condenados por los hechos cometidos entre 2018 y 2020, no es un episodio aislado, es el capítulo más reciente de una larga ofensiva contra esta misma cancha. Porque algo que el público rara vez percibe es que una clica no cae de un solo golpe sino por oleadas. Y los Tainis locos sureños son un ejemplo perfecto de cómo el Estado fue cerrando el cerco año tras año. En enero de 2024, por ejemplo, la Fiscalía ya había logrado que 17 pandilleros de esta misma clica fueran sentenciados a penas de hasta 42 años de cárcel por extorsiones agravadas, robos, tenencia de arma de guerra y agrupaciones ilícitas por hechos cometidos en ese mismo periodo de 2018 a 2020 en la bahía de Jiquilisco y Puerto del Triunfo. Y aún antes, en otros procesos contra estructuras de la 18 sureños, en la misma zona de Usulután, se llegaron a imponer penas que escalaron hasta los 164 años por delitos que incluían homicidio agravado, secuestro, robo y organizaciones terroristas. Cuando uno coloca todos estos casos uno al lado del otro, empieza a ver el cuadro completo. Y ese cuadro completo revela algo que va mucho más allá de 12 nombres y 130 años. Lo que se está desmantelando, pieza por pieza, es toda una maquinaria criminal que durante más de una década
gobernó una región entera del país. No hablamos de delincuentes ocasionales, hablamos de una estructura con jerarquía, con territorio delimitado a punta de grafiti, con un sistema de cobro de extorsiones organizado como una empresa, con cabecillas, con gatilleros, con colaboradores y con una capacidad de generar terror tan eficiente que vaciaba comunidades enteras. Y el Estado salvadoreño ha ido respondiendo a esa maquinaria con la única herramienta que verdaderamente la deshace: sentencias firmes, una tras otra, que sacan a sus integrantes de circulación por décadas. Ahora bien, conviene ser justos y precisos porque este canal no se construye exagerando, y por eso es importante aclarar exactamente qué se probó y qué pena recibió cada quien en esta condena reciente sin inflar ni un solo dato. De los 12 condenados, los 2 son boys señalados como los más peligrosos, alias Masacre y alias Street Boy, cargan con la pena más alta: 38 años cada uno por un homicidio agravado, un intento de homicidio y agrupaciones ilícitas. Los otros 10 recibieron penas escalonadas de entre 3 y 19 años, según el rol que la fiscalía logró probar para cada uno dentro de la estructura. Esa gradación es importante porque demuestra que no se trató de un castigo en bloque, sino de un proceso donde se midió la responsabilidad individual de cada miembro. Y aún así, la suma total alcanzó esos 130 años que encabezan la noticia. Llegamos entonces al corazón de lo que esta sentencia significa, al verdadero desenlace de esta historia. Porque más allá de los años y los apodos, hay un mensaje de fondo en esta condena que es imposible ignorar y que explica por qué casos como este importan tanto. La justicia llegó a un lugar donde durante años simplemente no llegaba. Piénsalo, hablamos de una zona de islas y manglares, alejada, de difícil acceso, donde la pandilla tenía control territorial, escondites naturales y una población silenciada por el miedo. Era en muchos sentidos el escenario ideal para la impunidad, el tipo de lugar donde un crimen podía quedar enterrado para siempre, literal y figuradamente. Y sin embargo, los hombres que creyeron que la bahía los protegería terminaron sentenciados ante un tribunal con sus crímenes documentados, sus víctimas reconocidas y sus penas dictadas en años que muchos de ellos no vivirán para terminar de cumplir. Ese giro es la verdadera noticia. Es el reflejo de un país que cambió radicalmente las reglas, y aquí vale la pena recordar de dónde viene El Salvador, porque sin ese contraste es imposible dimensionar lo que representa una sentencia como esta. Hace apenas una década, El Salvador era señalado como uno de los países más violentos del planeta, con cifras de homicidios que en sus peores momentos equivalían a casi un asesinato por hora. Las pandillas no se escondían, gobernaban. Cobraban renta casa por casa, decidían quién entraba y salía de las comunidades, y zonas enteras como la bahía de Jiquilisco funcionaban como repúblicas independientes del crimen, donde el Estado era apenas una idea lejana. Que hoy una clica de esa misma zona termine con sus integrantes sumando 130 años de condena es la medida exacta de cuánto ha cambiado el tablero. Por supuesto, ese cambio se ha dado en el marco de un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, que suspendió garantías constitucionales y permitió capturas y procesamientos a una escala sin precedentes, con más de 90,000 personas detenidas vinculadas a estructuras criminales. Y sería deshonesto no mencionar que ese modelo arrastra una controversia de fondo que acompaña a cada uno de estos casos: la tensión entre la seguridad recuperada y las garantías sacrificadas. Organismos de derechos humanos han advertido sobre detenciones de personas sin vínculos reales con las pandillas, y el propio gobierno ha reconocido haber liberado a miles tras comprobar que no tenían relación con el crimen. Esa es una conversación legítima que el país sigue teniendo. Pero en el caso concreto de los Tainis Locos sureños, hablamos de un proceso judicial con sentencia firme, sustentado en prueba documental, pericial y testimonial, contra una estructura cuya trayectoria criminal en la bahía de Jiquilisco está documentada desde hace años. No es un caso de identidad dudosa, es una clica con nombre, territorio e historial. Entonces, ¿qué viene ahora? ¿Se cierra aquí la historia de los Tainis Locos sureños? Y esta es quizás la pregunta más inquietante de todas, la que deja la puerta abierta hacia lo que aún está por verse. Si esta clica ha caído por oleadas, primero 17 condenados, ahora 12 más, ¿cuántos integrantes siguen pendientes de rendir cuentas? La propia secuencia de juicios sugiere que el desmantelamiento de una estructura así es un proceso vivo, que avanza a medida que la fiscalía resuelve cada hecho, identifica a cada víctima, sea reconocida. Es muy posible que en los próximos meses
nuevos nombres vinculados a esta misma cancha aparezcan ante los tribunales. Cada homicidio sin resolver en aquella zona, cada desaparición que las familias cargan en silencio es una causa potencial que podría reactivarse a partir del trabajo que ya está hecho. Mientras eso ocurre, hay una transformación más silenciosa, pero igual de importante, que merece cerrarse en esta historia. Porque el efecto más profundo de una condena como esta no se mide solo en años de cárcel, sino en algo mucho más difícil de cuantificar: la posibilidad de que una comunidad recupere su vida. Esas casas abandonadas de las que hablan los expedientes, esas familias que huyeron de la bahía de Jiquilisto por las amenazas, esos comerciantes que durante años entregaron 75, 500 o $3,000 solo para tener derecho a respirar un día más, representan vidas suspendidas por el miedo. Cuando una clica como los Tainis Locos Sureños es desarticulada y sus integrantes son condenados, lo que se abre, al menos en teoría, es la posibilidad de que esa gente regrese, reabra sus negocios y vuelva a caminar por su propia tierra sin pedir permiso a nadie. Esa es, en el fondo, la historia detrás de los 130 años. No es solo la caída de 12 hombres. Es el desmantelamiento de un sistema de terror que convirtió un paraíso costero en un territorio de extorsión, secuestro y tumbas escondidas. Es la justicia alcanzando por fin a un rincón del país que parecía diseñado para la impunidad. Y es la prueba de que en El Salvador de hoy, ni los manglares, ni las islas, ni el silencio impuesto a punta de amenazas son suficientes para que un crimen quede enterrado para siempre. Tarde o temprano, los nombres salen a la luz, los cuerpos se exhuman, los testigos hablan y los tribunales dictan sentencia. Si esta historia te mantuvo enganchado hasta el final y quieres seguir conociendo cómo cae, una a una, cada estructura criminal de El Salvador, suscríbete al canal, activa la campana y déjanos en los comentarios qué caso quieres que investiguemos a fondo en el próximo video. Porque mientras queden clicas escondidas en cualquier rincón del país, mientras queden crímenes sin resolver y víctimas esperando justicia, aquí vamos a seguir contándolo todo, sin adornos y sin miedo.